Vemos la palabra de Dios primero, Lucas capítulo 8, versículo 39. Lucas capítulo 8. Versículo 39. Este capítulo, este versículo, habla de una persona endemoniada y era gadareno. Y Jesús sana a este hombre. Y en el versículo 39 le dice qué hacer después de ser sanado de su estado. Leámoslo todos juntos. Dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. El título del día de hoy es Ve y cuéntale. El Evangelio no es algo extranjero para nosotros, ¿no? El Evangelio tampoco es algo que hemos escuchado, específicamente los obreros, no es algo que hemos escuchado ayer, ¿no? Pero vemos acá que hoy, en la lectura bíblica, no lo leímos todo, este hombre recibe la sanidad y una vez que Dios, Jesús, le dice que vuelva a su ciudad, él proclama lo que ha hecho Dios en él, ¿no? Pero dice aquí en el versículo 39, en la última parte dices, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es así. La clave es con él. En fin, nosotros no somos lo que proclamamos con nuestras propias cosas sobre Cristo o de Cristo. Es Él con nosotros y nosotros ser testigo de eso. Por eso es que el evangelismo es disfruta de la compañía de Dios primeramente. Y eso es Emmanuel. Por eso es que el evangelismo conlleva a una persona a ser maduro espiritual y ser discípulo. Porque el que disfruta de Emmanuel sabe quién es la fuente de toda la fortaleza, cuál es la fuente de toda sanidad. Por eso es que nuestra sanidad no es física, es sanidad de esa fuente o ese fundamento principal de esa persona, ¿no? Cambiarle lo que tiene sellado en la vida y traer una sanidad de recreación. Y esto es solamente posible ¿con qué? Con el Evangelio nada más. Por eso es que es importante que nosotros no nos enfoquemos en el resultado de esa sanidad, sino que el que da la sanidad. Por eso vemos en la introducción. El problema cuando el enfoque es equivocado. ¿Cuál es el problema cuando el enfoque es equivocado? Nosotros no tenemos que estar obsesionados de cuánto estamos haciendo, es a qué dirección estamos yendo. Imagínense que usted está corriendo a 100 kilómetros por hora, pero en la dirección incorrecta. Nunca va a llegar a la meta, en fin. Más se va a alejar de la meta principal. Por eso es que el enfoque es muy importante. ¿En dónde nos estamos enfocando? Hay muchas personas que proclaman el evangelio, pero con otro enfoque. Pero nuestro enfoque, ¿qué sería? Pues cuando personas que han sido liberadas de una adicción, al cual sí pasa, comparten su testimonio. No está mal, ¿no? Pero muchos se enfocan demasiado en el método de recuperación. Hablan de los pasos que siguieron, el programa que utilizaron, el ambiente que los ayudó. Pero vemos que en la palabra no exalta el método. ¿Exalta a quién? A Dios. En fin, glorifica al único que es Jesucristo nada más. Por eso es que la sanidad y en este ministerio de la adicción, nuestro enfoque es exaltar y glorificar únicamente
al Señor Jesucristo. Por eso es que la pregunta central no es ¿cómo te sanaste?, ¿no? Porque todo el mundo dice, ¿cómo tú sanaste de esa adicción? Sino nuestro enfoque y la pregunta central es ¿quién te sanó? ¿Quién te sanó? No puede decir, pastor, ¿quién? ¿No? Cristo me sanó. Hasta que diga esto el adicto que ha salido de eso, tenemos que continuamente darle ¿qué? El mensaje nada más. Porque no viene de un día para el otro, ¿no? Hay que cambiar lo que tienes sellado por mucho tiempo. Hay que desraigar ¿qué? Las raíces que han tenido por muchos años. Y estas raíces no vinieron de la nada, es de generaciones, ¿no? Por eso tomemos un ejemplo. Recuerdan que Jesús sana a un ciego, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Agarra un barro, ¿no? Y pone su saliva y hace una masa y lo pone en los ojos, ¿no? Y cuando se lo quita, el ciego ahora no es ciego, ahora puede ver, ¿no? Imagínense que toda tu vida sigues hablando de cómo Jesús hizo el barro con saliva. Y no hablamos de quién hizo esto. Muchas personas están tan obsesionados de qué hizo del barro y la saliva. Han perdido el mensaje, en otras palabras. Jesús, ¿por qué sanó al enfermo, al ciego? No por el barro y la saliva, ¿no? Sino porque Él es la fuente de la sanidad. Él es la fuente de vida verdadera. Pero mucha gente no tiene ese mensaje. ¿El mensaje qué? No, que ese barro, que esa saliva. Que la saliva de Jesús fue que le trajo sanidad a esos ojos. Imagínense. Por eso la gente toma esos ejemplos y ¿qué hace? Apuñalan los ojos del hombre, le tiran agua, escupen sobre ellos. Yo he visto cantidad de esas cosas. Y no proclaman ¿quién? A Jesús nada más. Porque para ellos es insuficiente. Porque para ellos no es la respuesta. En otras palabras, el mensaje no es solo evangelio. Pues el método puede formar parte de la historia. Eso sí es cierto. Pero no es el mensaje central. Recordemos eso siempre. El método no es el mensaje central. Puede ser parte de la historia. Pero no puede ser el mensaje central de su vida. En Lucas 8, el hombre que fue sanado no se le ordenó explicar su proceso de sanidad. ¿Qué dijo? Se le ordenó proclamar lo que Dios había hecho por él, dice así. ¿Qué dice? Miren qué dice aquí. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios contigo, dice así. No aparte. ¿Pero por qué Jesús dice eso? Porque el que sanó le dijo, Jesús, ¿te puedo seguir? ¿Puedo estar contigo? Dijo así. Quiero seguirte. Pero Jesús ¿qué dijo? No me sigas, vuelve a tu casa. Esta es una de las pocas veces que Jesús dice eso. Normalmente sabemos que Jesús dice, seguidme a mí, ¿no? Pero Jesús dice de aquí, no me sigas, vuelve a tu casa. Por eso es que cuando usted sana de algo, no es hablar de por qué sanó, es hablar de Emmanuel, de quién está con usted, Cristo. Por eso aquí está el mensaje principal de ustedes, que Jesús es el Cristo, la solución para todos los problemas. Por eso la sanidad, el primer punto es, la sanidad no es un destino final. ¿A qué se refiere aquí? Que la sanidad no debe ser el destino final de su ministerio. Tiene que ser una puerta para ustedes. Porque hay muchas personas que se enfocan en la sanidad nada más. Y después, ¿qué pasa? Si no sana a alguien, ¿qué pasa? Lo esfuerzan, lo hacen forzado. Y hemos visto mucho eso, ¿no? Porque Dios puede sanarlo, pero no todos Dios desea sanarlo porque eso es bueno para él, para que se enfoque más, ¿no? Pero hasta esto, cuando esto es
no una puerta, sino un destino final para ellos, ¿qué pasa? Lo fuerzan. Por eso traen actores, traen personas y le pagan para que actúen, que están sanados. Por eso esto es muy importante. La sanidad no es el destino final de su ministerio, es una puerta. ¿A qué se refiere? Jesús no permitió que este hombre lo siguiera físicamente. Le cambió y le dijo, vuelve a tu casa, al mismo lugar donde había sufrido. ¿Usted regresaría al mismo lugar que había sufrido? Si no es con el Evangelio, jamás lo haríamos, ¿cierto? Mi padre, que es misionero, fracasó 3 veces las misiones en Panamá. El primer fracaso es la más traumática, ¿no? Pero una vez que escuchó el Evangelio y Dios le dio nuevamente el mensaje, el Evangelio en otras palabras, regresa nuevamente a su campo de misiones que fue el fracaso. Eso es muy difícil, usted sabe eso. Ya tiene edad, ya tiene familia. ¿Usted regresaría a su lugar que fracasó? Jamás. Pero si hay un propósito dentro del Evangelio que Dios ha puesto en su corazón, sí hay una razón. Por eso es que Jesús le dijo a este hombre, ve a tu casa, a ese lugar que tú pensaste que era sufrimiento. Y puede ser esa adicción, puede ser esa familia rota, puede ser esa región que está lleno de las tinieblas. Pero Jesús dice, ahora regresa con una nueva identidad. Ya no eres tú, sino ahora es diferente, ¿no? Por eso que Jesús le había dicho que no me siga no fue un rechazo, sino el inicio de una misión. Antes no tenía una misión, ahora ¿qué? Tengo una misión. Tengo una misión de por qué tengo que estar ahí. Y la sanidad no es el fin de la historia, ¿no? Como dije en Antídoto. Porque igualmente podemos quedar enfermos de nuevo. Su adicción puede terminar, pero si no tiene el Evangelio y la gracia sobre usted, usted va a sustituir esa adicción con otra adicción. En fin, toda nuestra vida estamos expuestos a ser adictos a algo. Por eso es que la sanidad no es el fin de la historia, sino el comienzo de un llamado. Continuamente estamos confirmando cuál fue mi llamado cuando tengo ese problema de la adicción aún molestándome, ¿no? Y Pablo siempre confesaba eso, ¿no? Que siempre está peleando ¿con qué? Con ese deseo de la carne. Y él no desea eso, pero lo sigue peleando, la batalla espiritual. Por eso toda nuestra vida es una batalla espiritual, hasta la muerte. Por eso es que la muerte para nosotros es el mejor y el mayor regalo, porque el cielo ya no es una pelea con la carne, sino disfrutar eternamente con Dios. Por eso, así como Moisés fue llamado de regreso a Egipto, Moisés escapó de Egipto porque había asesinado a alguien. Y no iba a regresar jamás, pero Dios le dio ¿qué? Una nueva misión. Y regresó a Egipto, ¿no? Así como la mujer samaritana volvió a su aldea después de encontrarse con Jesús. ¿Y qué hizo la mujer samaritana? Habló de lo que Jesús le dijo a ella, ¿no? No habló de que le dio agua a Jesús. Que Jesús le dijo que le diera agua. Pero mucha gente está enfocado en eso nada más. Mi testimonio. ¿Cómo ahora estoy? No. Sin Cristo usted no es nada, en fin. No puede hacer nada. Y Dios envía de regreso a los restaurados, no para probar su pasado, sino para proclamar su gracia. Porque me encontré con una persona que era adicto a las drogas y decía, a mí me da miedo regresar a esos lugares porque siento que voy a de nuevo tomar las drogas. Porque una persona que ha salido de las drogas, ellos me dicen, cuando veo droga, su corazón late, dice, inmensamente. Anteayer, yo estaba afuera caminando, ¿no? Y no había tomado café todo el día. Y mire que todo lo que veía era cafetería.
Y estaba y yo dije, yo no voy a tomar café ese hoy. ¿Y qué pasó? Porque había tanta cafetería por escoger. En fin, ¿qué hice? Tomé café. Pero no se compara con el adicto a las drogas, pero es así. Cuando el adicto tiene miedo, los que han salido, están abstinentes, tienen miedo de ir al campo de las adicciones, de la droga, porque tienen miedo de que lo tomen de nuevo, ¿no? Pero recuerde, Dios no quiere probar su pasado. Ya Dios dijo, ya me olvidé de tu pasado. Él quiere ¿qué? Quiere que proclames su gracia ahora ahí. Pero Dios no prueba para destruirte, Dios prueba para que tu fe crezca. Porque una persona que de verdad cree que la salvación es por gracia, en fin, esa prueba lo va a levantar más en la fe. Pero una persona que piensa que su salvación fue por obras, esa prueba lo derrumba. Esa es la diferencia. Por eso es que ustedes tienen que proclamar el evangelio para que este evangelio que está en su corazón se dé cuenta que es gracia. Y esto no es posible con sus propias palabras, solamente con el evangelio. Segundo, el testimonio no es sobre usted. No es sobre usted, sobre ti, sino sobre lo que Dios ha hecho. Lo que están obrando y lo que están trabajando como adictos y usuarios, pregúntele, Dios, ¿cómo ha obrado en tu vida? Muy pocos saben responder a eso. ¿Por qué? Porque el mensaje todavía no está ordenado. Lucas 8:39, ¿no? Hoy leímos. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús no le dijo al hombre que hablara de su fuerza de voluntad o de su esfuerzo. Jesús no le dijo a la persona que fue sanada del endemoniado que mira cómo tú estás ahora. Dijo, cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y esto es qué es? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué debemos creer en Cristo? ¿Por qué Cristo es la única solución? Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Por eso el testimonio, según las Escrituras, no es un espectáculo emocional. Esto lo estoy diciendo porque, en fin, cuando ustedes levantan a esta persona como obrero, porque ha sido sanado por la gracia de Dios, ¿no? Tiene que ver a quién tiene que levantar bien. Porque hay personas que toman este testimonio como un espectáculo emocional, aunque no lo quieran. Recuerden, su testimonio es una declaración de un testigo de lo que Dios ha hecho. ¿Una declaración de qué? De un testigo de lo que Dios ha hecho. No hay nada suyo, en fin. Todo es de Cristo y lo que tienen ustedes. Por eso, en un juicio el testigo no es el protagonista, ¿no? El testigo simplemente confirma lo que vio y experimentó, ¿no? Cuando ustedes ven un juicio, ¿no? El testigo solamente tiene que responder lo que vio y lo que experimentó. Si habla otra cosa, ya eso no es un testigo. Ya él está rompiendo lo que había prometido antes de testificar, ¿no? Pues de igual manera, en el testimonio cristiano, el centro no es el sanado, sino el sanador. Por eso, lastimosamente, muchas personas que digamos que sanan de una enfermedad grande se vuelven como el protagonista. Y mucha gente se acerca a ellos para ser sanado. Y creen más en el que está sanado en vez del que el sanador. ¿Quién es nuestro único sanador? Jesucristo. ¿Quién es nuestro único consolador? Jesucristo. Por eso es que al adicto y los que están abstinentes por mucho tiempo, la palabra tiene que ser la base de todas las cosas. Y la palabra tiene que ser base, pero esto solamente se enraiza con la oración.
Por eso es que tienen que ayudarlo a ustedes, a ellos, ¿cómo? Orar con la palabra, ordenarle el mensaje y ayudarlos que oren con la palabra. Porque si no es así, ¿qué va a pasar? Se va a enfocar en el sanado, no en el sanador. Por eso es la historia del poder de Dios manifestado en tu vida, ¿no? Que, en fin, no es una superación personal. No lo superó por su cuenta. Tiene que darse cuenta de eso. La conclusión. La sanidad es un medio, no el fin. Es una repetición de esta parte, pero voy a escribirlo aquí. La sanidad no es un medio. La sanidad, disculpa, es un medio, no el fin. Tienen que ustedes responderle cuando alguien le dice, pastor, ¿cuándo yo voy a ser sanado? Pastor, ¿cuándo yo voy a parar de hacer droga? Aquí está. Ese problema no es el fin, que sea sanado. Es un medio de ¿para qué? Para proclamar a Cristo. Ese problema que tú piensas que te ha molestado toda tu vida, ¿ahora qué es? Es un medio para proclamar a Cristo nada más. Porque Cristo te encontró en ese lugar de gran dolor, ¿no? Yo he visto muchas veces esto. Hasta que rinda todo lo suyo, no quieren aceptar a Cristo. Tu restauración es gracia completa. No fue el método, no fue el programa, no fue la actividad, sino fue gracia. Por eso es que el punto de partida para ti siempre tiene que ser glorificar a Dios. Hay personas que comienzan su testimonio, yo doy mucha gracia a Dios y enaltece a su propio ser al final. Eso no es glorificar a Cristo. Es glorificar lo que querías hablar, en fin. Tenemos que glorificar a Dios y también, si ustedes pueden ayudarlos también, hablar de su misericordia. ¿Cuál es la única misericordia que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Cuál es la única misericordia que Dios nos ha dado a nosotros? Es su Hijo. Sin su Hijo jamás hay misericordia. Porque si Dios pone su mano sobre nosotros, morimos de una vez. Porque somos sucios, somos pecadores. Pero a través de su Hijo, que no conoció pecado, pero tomó tomó todo nuestro pecado y murió en la cruz, eso es misericordia. Por eso es que todos los obreros y los usuarios que ustedes están tratando tienen que poder saber quién es Cristo. ¿Por qué Cristo es la única solución? Tienen que continuamente darle el mensaje. Si es miles de veces, sea miles de veces. Si es hasta que no lo entendió, pero está muriéndose, hasta ahí también. Pero nosotros hablamos de Cristo mucho ¿cómo? Dependiendo de la circunstancia. No, siempre. Por eso usted está en el ministerio más bendecido, porque solamente está atado de hablar de ¿qué? De solamente Cristo. Yo creo que no hay mayor bendición que eso. Y que usted pueda hablar de Cristo siempre, esa es su mayor bendición. Que usted pueda escuchar de la palabra es su mayor bendición. Porque hay personas que dicen, ¿cuándo voy a yo salir de este ministerio? Que no hay ni respuesta, ni fruto, ni nada. Porque los adictos siempre se mejoran y regresan todo mal después. No se preocupen de eso. Usted está en ese lugar al cual solamente el evangelio tiene que ser proclamado. Esa es la mayor bendición. Espere un poco y va a ver que eso es todo, en fin. Y cuando vea que estas personas están mejorando, ya usted ¿qué tiene que hacer? Levantarlo como discípulo. ¿Y cuál es el mensaje de levantar discípulo? El contenido del evangelio. Pues Dios no solo te restauró para que estés bien, sino para que seas una evidencia viviente de su poder. Esto es solamente con la oración. Nuevamente, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No hables solo de lo que hiciste tú, habla de lo que hizo Él a través de ti.
¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de lo que están ustedes pasando por? ¿Por qué Dios lo deja? ¿Por qué Dios lo ha sanado? Todo esto es ¿para qué? Para que hablemos de las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Y esto es Cristo nada más. Oremos. Dios, muchas gracias por la vida de todos los obreros y todos tus discípulos que desean estar delante de tu palabra siempre. La palabra es viva y eficaz, cortante, más filosa que doble espada, penetra toda coyuntura, tuétanos, alma, espíritu. Pero sabemos que, en fin, la sanidad o la abstinencia a algo no es nuestro destino final. Que nuestro propósito y meta absoluta sea ser discípulos de Cristo nada más. Que la suficiencia en esta palabra sea natural porque es gracia tuya. Y que ahí podamos experimentar de verdad la sanidad de una nueva creación. Sabemos que adicciones son cosas que toda nuestra vida estaremos peleando. Pero tú no eres extraño a esto. Tampoco nos las concedes para que suframos, sino que dentro de toda tu soberanía, estas pruebas también se nos ha dado para que podamos crecer y concluir solamente en la fe. Continuamente danos la llenura, la guía y el poder del Espíritu Santo para que ahora seamos testigos de una cosa, no variedades, no conocimientos, sino solamente el Evangelio. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas, el amor infinito de nuestro Padre Dios, la guía y la morada, la llenura del Espíritu Santo, sea sobre todos los obreros que hoy se aferran a tu palabra y están delante de tu palabra, que desean de verdad ser testigos tuyos nada más y confesar y ser testimonios vivos de lo que tú has hecho en nuestra vida a través de tu Hijo. Sean sobre todos los obreros en Latinoamérica que están esparcidos y también los discípulos tuyos, eternamente junto con ellos. Amén.